Bienvenidos a Fisioterapia Online, el canal más grande del mundo de fisioterapia en habla hispana. Mi nombre es Samuel Pérez del Camino y hoy vamos a hablar del autotratamiento de la pubalgia. Pero primero, antes de nada, entender qué es la pubalgia. La pubalgia, ¿vale?, o también conocida como osteopatía de pubis, es una tendinopatía que se genera en los aductores, ¿vale?, justamente donde se insertan toda la musculatura aductora. ¿Por qué suele suceder esto? Suele suceder por una descompensación entre el abdomen, recto del abdomen, y la musculatura abductora. Y como sintomatología, lo que da y lo que produce es un dolor como en la ingle, justamente en la zona de inserción de todos estos aductores, en la zona tendinosa. Es bastante dolorosa y muchas veces incapacitante, lo cual provoca que muchos deportistas tengan que parar o frenar o amoldar sus entrenamientos y su condición física. Para ello vamos a explicar hoy algunos ejercicios muy sencillos que vamos a hacer después en el césped artificial, pero antes entender qué dos tipos de pubalgias nos podemos encontrar y por qué suceden. Una de ellas es la pubalgia aguda o traumática. ¿Qué es lo que sucede? Se origina normalmente posterior a unas sínfisis púbicas y suele ser por caídas, movimientos bruscos, etcétera, etcétera. Y después tenemos una pubalgia crónica, es aquella que perdura en el tiempo y la cual es un poco más difícil de sacar, pero no imposible. Es como consecuencia de tracciones musculares repetitivas por parte de los abductores y los abdominales, lo cual acaba produciendo, ¿vale?, dolor, engrosamiento del tendón y como consecuencia una frenada importante a lo que es nuestra actividad deportiva. ¿Vale? Para ello tenemos que tener en cuenta un poco la epidemiología y curiosamente es alta prevalencia, ¿vale?, en deportistas. Normalmente no se da en gente que sea sedentaria, es muy raro. Yo he visto muy pocos casos. Normalmente nos los encontramos en velocistas, en personas que juegan al fútbol, etcétera, etcétera. 11,5% es más frecuente en hombres que en mujeres. ¿Y eso a qué se debe? Se debe fundamentalmente a una diferencia anatómica, y es que las mujeres tienen la pelvis mucho más ancha a diferencia del hombre, lo cual produce que al final tengamos una mayor tracción de los aductores y con el gesto repetitivo del fútbol nos va a provocar dolor en esa zona. Es muy importante entender que esta patología se tiene que tratar con otros tratamientos de fisioterapia como pueden ser fisioinvasiva como punción seca en la zona de los aductores, también muy interesante la electrólisis que nos va a permitir generar nuevas fibras de colágeno que luego con el trabajo de autotratamiento nos va a beneficiar y sobre todo también entender que es una lesión que es lenta y que debemos de hacer todos los ejercicios. Así que bueno, ahora vamos a pasar al césped artificial y vamos a realizar todos estos ejercicios. Muy bien, el primer ejercicio que vamos a realizar van a ser ejercicios isométricos. Isometría consiste en que vamos a apretar el balón con nuestras piernas y lo vamos a mantener durante una serie de segundos. No quiero que hagamos esto, ¿vale? Esto no, esto son repeticiones y yo lo que yo quiero son repeticiones isométricas, es decir, mantenidas en el tiempo. ¿Para qué nos va a ayudar este tipo de isometría? Sobre todo para disminuir el dolor en las fases en las que más nos molesta esta pubalgia. Nos podemos tumbar o en la camilla, o en el suelo, o en una cama. Para ello vamos a necesitar un balón, a ser posible que esté blandito, como este que veis aquí, ¿vale? Nos vamos a tumbar y a continuación, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a colocar el balón entre las piernas. Y desde aquí, yo tumbado, voy a hacer una isometría, es decir, voy a comprimir, voy a aplastar el balón con mis piernas, lo voy a mantener durante 5 segundos. 1, 2, 3, 4 y 5 y relajo. Otra vez, 1, 2, 3, 4 y 5 y relajo. Otra vez, 1, 2, 3, 4 y 5 y relajo. ¿Cuántas veces os preguntaréis? Pues bueno, lo vamos a realizar 5 por 15, es decir, 15 repeticiones, cada repetición 3 segundos, 5 series. ¿Cuánto vamos a descansar entre cada serie? Pues vamos a descansar un minutito. Ahora, sin dejar el balón, vamos a hacer un segundo ejercicio para una fase un poco más avanzada. Vamos a poner el balón entre nuestras piernas y lo vamos a hacer igual. Y os preguntaréis, ¿por qué es una fase más avanzada esta? Porque si os dais cuenta, aquí yo tengo una palanca que es más corta, ¿vale? Pero al tener una palanca
más larga de mis piernas estiradas, la presión va a ser diferente, ¿vale? Y para ello, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo, desde esta posición y comprimo. 1, 2, 3, 4 y 5 y relajo. Otra vez. 1, 2, 3, 4 y 5 y relajo. Y una más. 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. ¿Cuántas veces? Lo mismo que la anterior. 5 por 15, 5 segundos en cada repetición, 1 minuto de descanso en cada serie. Ahora, nos vamos a otro tipo de ejercicio, con isometría también, un poquitín más intenso y diferente. Nos le agarramos en una palanca más corta, otra vez aquí, y desde aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a elevar hacia mí, isometría, y bajo. Aquí, ¿cuál es la idea? Que a la vez que subo, os vais a dar cuenta que no solo estoy activando mis aductores, sino también el recto de mi abdomen. Y recordar que eso también era parte del problema. Aductores y recto, descompensación entre ambos. Así que atentos. Ojo, aprieto, sigo manteniendo, mantengo, subo, bajo, pero ojo, no toco, no quiero tocar. ¿Por qué? Porque si toco, he perdido ya la tensión que estoy buscando. Entonces, este ejercicio se realiza en repeticiones continuas, manteniendo, ojo, la isometría y sin tocar los pies en la camilla. Ahí estamos. Ahí. Este es intenso. Este ya lo noto. ¿Vale? Este es mucho más intenso. ¿Vale? Ahí. ¿Cuántas veces lo voy a repetir? Pocas. Ojo, vamos a hacer 8 series de 5 repeticiones. Y mantenemos todo el rato la isometría. 5 series de 8 repeticiones. Y vamos a descansar 2 minutos entre cada serie. ¿Por qué? Porque es mucho más intenso y realmente cansa. Este ejercicio cansa, ¿vale? Muy bien, pelota, ya no la necesitamos. Vamos a trabajar un poco lo que es con una pesa. ¿Y qué vamos a trabajar? El trabajo excéntrico del recto del abdomen. Un trabajo excéntrico del recto del abdomen. Voy a subir un poco la camilla. Si no, vosotros lo podéis hacer en una fitball o si no, sin ningún problema. Simplemente recortamos el movimiento y lo hacemos desde una posición cómoda. ¿Aquí qué vamos a hacer? Yo voy a estar aquí, ¿vale? En esta posición y mirar. Voy a ir hacia abajo poco a poco, manteniendo lo que es, ¿vale? La tensión. Ahí y ahí. ¿Vale? La pongo aquí, vuelvo a subir. Otra vez, desde aquí. Sigo. Muy bien. Aquí, otra vez. Sigo. Quiero aumentar la dificultad. Tenemos dos opciones. 1, aumento lo que es la carga, una pesa mucho mayor, o 2, bajo la camilla un poco. Y vais a ver que aquí el efecto de la gravedad nos va a llevar hacia posterior y nos va a costar mantener la postura. Es muy intenso este ejercicio. Esta sería la evolución de lo que hemos hecho ahora. ¿Cuántas veces lo vamos a hacer? Yo estoy metiendo mucha carga excéntrica. Sí es verdad que me interesa un poco más de carga pesada, pero eso sí, siempre sin dolor. Y vamos a hacer 5 series de 5 repeticiones. 5 series de 5 repeticiones. ¿Cuánto tiempo de descanso entre cada serie? 3 minutos, ¿vale? 3 minutos. Desde aquí, vuelvo otra vez. Manos aquí. Aguanto. Otra vez. Aguanto. Otra vez. Vamos ahí. Aguanto. Muy bien. Y otra. Aguanto. ¿Vale? Perfecto. Después de hacer estos ejercicios, voy a darle un poco de movilidad a mi cadera, con un trabajo excéntrico también. ¿Y cómo lo voy a realizar? Me voy a colocar en el suelo, en esta posición, ¿vale? Voy a poner una toalla en el suelo para que me resbale, en este caso el césped artificial resbala, y voy a hacer este ejercicio. Aquí, sigo, hasta notar tensión, y recojo.
otra vez. Ahí, deslizo, 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 hasta notar la tensión. Y recojo. ¿Cuántas veces voy a hacer este ejercicio? 5 por 10. 5 por 10. Simplemente es movilidad. Antes de hacer el ejercicio, el último ejercicio, que es muy intenso. Le voy a hacer 5 por 10 repeticiones. ¿Y cuánto sería de descanso? Ninguna. Lo voy a hacer seguido. Una pierna derecha, pierna izquierda. Pierna derecha, pierna izquierda. Pierna derecha, pierna izquierda. 5 series. 10 repeticiones, ¿vale? Y cambiamos en la otra, por supuesto. Desde aquí, deslizo, 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 noto tensión, y aquí. Deslizo, 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 noto tensión, y aquí. Oye, Samuel, no tengo césped artificial en mi casa. Si tienes parqué o en el suelo, una toalla, la ponemos debajo del suelo y deslizamos. Sencillo. ¿Y ahora dónde vamos? Nos vamos al último ejercicio. Es un ejercicio muy intenso, no apto para todos, ¿vale? Si sois deportistas ya muy avanzados y sois capaces de soportarlo, perfecto. Y si no, nos quedamos con el anterior, no hay ningún problema. Os lo enseño. Lo tenemos que hacer encima de una camilla, lo podemos hacer encima de un banco, encima de un cajón pliométrico, ¿vale? Algo que tenga un poco de altura. Incluso en el gimnasio lo podéis hacer en los bancos, ¿vale? Que tiene una altura bastante interesante. Yo voy a colocar un pie encima de la camilla, voy a colocar mi codo o mi mano aquí, y desde aquí subo y bajo. Subo y bajo. Subo y bajo. ¿Cuántas veces lo vamos a hacer? 5 por 5. Y 1 minuto y medio de descanso entre serie. Y cambiamos a la otra pierna, ¿vale? 5 por 5 y 1 minuto y medio de descanso. Samuel, pero es que yo quiero hacer este ejercicio y es que me encantaría poder hacerlo. ¿Te conoces alguna adaptación? Vale, os voy a enseñar una adaptación antes de llegar a este. Es muy sencillo, no es tan intenso y os puede gustar. Me coloco tumbado o encima de la camilla. Y desde esta posición, ¿vale? Desde esta posición, aquí, subo. ¿Vale? Subo aquí. Subo ahí. ¿Vale? Ahí. Aquí. ¿Vale? Muy bien. Bueno, hasta aquí ejercicios para pubalgia, para deportistas. Espero que os haya gustado. Recordar mi Instagram, Pérez del Camino Fisioterapia. Ahí también vais a poder encontrarme y ver todos estos reels en Fisioterapia Online. Recordar que estamos en Instagram también, no solo estamos en YouTube. No solo estamos en YouTube, también estamos en Instagram. Así que bueno, espero que os haya gustado y os sirva. Un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.